Como cuando de repente nosotros nos alargamos aquí en el culto, que está tan bueno el asunto que no queremos que termine. Bueno, Pablo dice que estaba alargando su mensaje hasta la medianoche, y un joven llamado Eutico pues estaba sentado en la orilla de la ventana, estaba en una ventana en un tercer piso, y siendo vencido por el sueño, porque pues muchos nos cansamos, ¿verdad? Ya a altas horas de la noche de repente el sueño nos gana. Dice que fue vencido por el sueño y que en ese momento pues se cayó del tercer piso y se murió. Y esto es algo triste, hermanos, en esta historia. Le digo que es algo muy particular, porque si bien Eutico, hermanos, demostró que no es suficiente con estar en el lugar donde se predica la palabra, sino también es necesario estar allí, hermanos, en ese lugar y no estar en otro lado. No sabemos, hermanos, qué estaba pensando Eutico, porque no lo dice la Biblia, no da muchos detalles la Biblia, pero algo que estaba haciendo Eutico, y se lo digo de manera personal que he experimentado, es que él estaba luchando para mantenerse despierto, luchando para mantenerse en la palabra del Señor, luchando para no distraerse. Él estaba luchando para no quedarse dormido después de tanto tiempo estar escuchando la palabra del Señor. Por eso le digo, no es suficiente con estar físicamente en un lugar, sino estar realmente en este lugar. Por ejemplo, ahorita se están distrayendo con la lluvia, ¿verdad? Y le apuesto que de lo que acabo de decir, muy poco me puso atención. ¿A poco no? Es importante estar físicamente en el lugar, pero también mentalmente en el lugar, concentrado en el lugar, porque le pasó a Eutico, hermano, que se desconcentró un momento. Luchó, sí luchó, pero fue vencido por el sueño. Se durmió, hermano. Y ese adormecimiento le produjo algo terrible, que fue la muerte. Él cae de un tercer piso. Imagínense, hermano, un tercer piso. Estamos hablando de más de 6 metros. Casi un poquito más, yo me atrevo a decir, de 7 metros. ¿Verdad? De una altura considerable. A veces si nos caemos, hermano, tropezándonos así caminando, nos va mal. ¿Verdad? Ya se nos lastimó la rodilla, ya el codo, ya la quijada. A veces hacemos hasta el alacrán, ¿verdad? ¿Sí? Volteamos los pies. Ahora imagínese usted caerse de un tercer piso a tal grado que dice este relato que Eutico muere. Fallece Eutico porque cayó de un tercer piso. Es algo terrible, hermanos. Y es precisamente de lo que quiero hablarte, porque le repito, no solamente es necesario estar en el lugar, sino tener un interés en lo que se está tratando en ese lugar. Haber interés nos va a mantener despiertos, estar alertas, hermano. Cuando uno tiene interés, uno no se sienta al borde de la ventana, sino te sientas al borde de la silla, estás en el filito y estás expectante, estás atento a lo que está sucediendo, estás concentrado en lo que está haciendo, y muy difícil el sueño puede venir a lastimarte. Muy difícil puede el sueño venir a vencerte, hermano. Este hombre, este joven, se durmió y cayó muerto, le repito. Esa frase de sueño profundo, hermano, puede ser causado por distracciones o puede ser causado por cansancio. Y muchas veces en nuestros tiempos, ese cansancio se traduce no en una muerte física, sino en una muerte espiritual. Hay personas que se distraen y están, hermanos, dentro de la congregación, leen la palabra de Dios, están en las cosas de Dios, pero se distraen, hermano. Se cansan de las cosas. Su atención, hermanos, lo conduce a una muerte espiritual y de repente ya no le hallan el sabor. Posiblemente Eutico debe haber pensado, es que las palabras de Pablo me arrullaron. A mí me pasa en ocasiones, estoy ensayando en la noche y le digo a mi esposa, ayúdame a ensayar, tú hazme los coros, ponte a cantar conmigo. Y de repente dice, es que de tan bonito que está escuchando, dice, me arrullas y me duermes. Y cuando veo ya tiene un canto diferente ella, ¿verdad? Un canto que se hace con la garganta, ¿verdad? Está así, ¿verdad? Y ya me doy cuenta que sí, estaba tan emocionante lo que estábamos nosotros haciendo, que cayó rendida.
pero puede ser también por el cansancio del día a día, hermanos. Sin embargo, debemos estar atentos. Abriga conmigo, hay que estar atentos para no dormirnos y sobre todo para no caer muertos en esa muerte espiritual, hermanos. Mire, cuando hablamos de una muerte espiritual, estamos hablando de una separación de Dios. Una persona muerta espiritualmente está separada de Dios. No piensa en Dios, no analiza lo de Dios. Y le digo, el cansancio o el sueño profundo también lo podemos traducir en nuestros problemas, en nuestras situaciones, que estamos tan expectantes en lo que va a pasar, estamos tan enfocados en nuestras situaciones, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, en nuestras necesidades, que también ese sueño profundo nos lleva a alejarnos del Señor, a morirnos espiritualmente. Y por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si nuestro corazón no está dispuesto, no importa quién esté predicando, créanme. A mí me hubiera gustado escuchar al apóstol Pablo. Pero a Eutico no le importó que fuera Pablo el que estuviera predicando. Así lo hubiera predicado Pedro. Así lo hubiera predicado, no sé, Esteban o cualquier otro personaje del Nuevo Testamento. Eutico se durmió. Y se durmió, se cayó y se muere. Entonces, si nuestro corazón no está dispuesto, pues no importa quién esté predicando, no importa qué parte de la Biblia estés leyendo, no importa si el Señor te está hablando, ni el tiempo que está invirtiendo el Señor en estarte hablando. Sencillamente, hermanos, nuestra actitud puede ser la causa por la que no recibamos la bendición que Él tiene reservada para nosotros. Porque nos distrajimos, porque nos enfocamos en otras cosas. Recuerda, hermanos, que dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Ah? Y pudiéramos decir nosotros, bueno, Eutico estaba cansado, ya era noche, se cayó y se murió. Pero yo le pregunto, hermano, ¿cuántas veces nuestro corazón ha caído en la trampa, por ejemplo, de la duda? De dudar de Dios. Y le digo que es una trampa que utiliza el enemigo muy frecuentemente. Engaña a la mente humana, engaña a las personas, haciéndonos dudar. ¿Será cierto que el Señor te va a ayudar? ¿Será cierto que el Señor te va a sanar? ¿Será cierto? ¿Se acuerda como cuando se apareció como serpiente en el jardín del Edén? Y lo primero que hizo con Eva es hacerla dudar. Empezó a dudar Eva a raíz de la sugerencia de la serpiente. Cuando le dice, oye, ¿qué te dijo Dios? ¿Verdad? No, pues me dijo que no tomara del árbol de la fruta prohibida. Es más, ni siquiera que lo mirara. ¿Y qué le dijo? No es cierto. Mire, hermano, hemos leído muchas promesas de parte de Dios en la Biblia. Pero si la duda se apodera de nuestro corazón, nosotros podemos decir esa frase, no es cierto. Eso no es para mí, eso tal vez sea para alguien más, pero no es para mí. Y si la duda viene en nuestro corazón, caemos en esa trampa de estar alejados de las cosas de Dios. Porque de nada sirva que nosotros estemos invirtiendo tiempo en venir al culto, en estarnos ahorita resguardando de la lluvia, si no le creemos a Dios. Si dudamos del poder de Dios, si dudamos de la misericordia de Dios y de su bondad. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos leyendo o escuchando continuamente la palabra de Dios y nos pasa como a Eutico? Que estamos leyendo, estamos escuchando, pero nuestra mente está en otro lado. Y ya está pensando, híjole, no metí la ropa y ya empezó a llover. Híjole, dejé los frijoles, ¿verdad? Y creo que no le apagué la estufa. Híjole, no me acuerdo si cerré la puerta de la casa. Y está en otro lado, si se pierde, hermano, las bendiciones que Dios tiene hoy en este día para usted, por estar pensando en ese lugar o en esa situación. ¿Será, hermano, que como Eutico estamos al borde de una ventana y no nos hemos dado cuenta? Mire, hermano, estuve estudiando y estuve investigando en dónde estaban en esa ocasión, por qué Eutico se fue a la ventana. Dice la Biblia, hermanos, que ellos fueron a Troas. Troas era una ciudad, un puerto que estaba en las orillas de lo que ahora es Turquía, justamente en lo que era Asia Menor o es Asia Menor.
ahí era una ciudad de puerto, una ciudad en la playa, y como yo viví muchos años en la playa, quiero pensar que hacía calor. Ese calor que es húmedo, ¿verdad? Ese calor que te adormece, ese calor que no es que te arrope, sino que estás sudando y lo que quieres es refrescarte, quieres aire fresco. Y quiero pensar como Eutico en esa situación de que, oye, tengo calor, dice la Biblia que había muchas lámparas encendidas, así que había más calor adentro de la habitación, en un tercer piso. Así que Eutico dice, pues me voy a refrescar. Me acerco a la ventana, ahí me da el airecito, ¿verdad? Me relajo un poco. Y a veces esa decisión de acercarnos a algo que según nosotros va a ser benéfico, nos termina perjudicando. Y hay personas que dejan de beber la palabra de Dios, que dejan de estudiar la palabra de Dios, que dejan de creerle a Dios, porque dicen, voy a probar algo que me va a refrescar. Mejor voy a trabajar, mejor voy a dedicarme a mis asuntos, mejor voy a invertirle tiempo en estas cosas, de tal forma que nos vamos acercando al filo de la ventana. Y ahí estamos en el filito, hermano. Y pudiéramos decir, bueno, ya se refrescó Eutico, ya está fresco, ya está en un lugar cómodo. ¿Pues qué pasó? Fue vencido por el sueño. Y un sueño profundo, hermano. Mire, cuando nosotros desatendemos las cosas del Señor, viene precisamente el enemigo a querernos meter en un sueño profundo con las cosas de Dios, a distraernos para que nosotros pues estemos expuestos y estemos vulnerables. Una persona dormida en el filo de una ventana, imagínese usted, hermano, cuántas posibilidades o probabilidades hay de que esa persona caiga. Y cae por precisamente estar en una situación comprometedora, estar en el filito. Por eso el Señor nos advierte, ten cuidado de no caer. Aquel que se sienta firme, tenga cuidado de no caer, porque es peligrosa la caída, hermano. En el caso de Eutico, le costó la vida. Murió Eutico. Un golpe, hermano, de esa altura, pues lo mató. Pero él se acercó a ese filo, él se expuso en esa situación. Y cuando nosotros nos enfocamos más en las cosas del mundo, nos enfocamos en otras situaciones que no son las cosas de Dios, nos acercamos también a situaciones que ponen en peligro nuestra fe y ponen en peligro nuestra dependencia de Dios, ponen en peligro nuestra comunión con Dios a tal grado que podemos caer, hermanos. Podemos caer. Yo recuerdo que en la Biblia leí, hermano, en el Antiguo Testamento, el caso de José, el soñador. ¿Verdad? José el soñador también fue expuesto en una situación en la que él no se metió allí, él por la misma circunstancia estuvo en esa situación, que fue cuando quiso la mujer de Potifar seducirlo, cuando le dijo, oye, mira, no hay nadie en la casa, ya están todos los criados despedidos, estamos solamente tú y yo, perdón, ven y duerme conmigo. Y le insistió. Él estaba expuesto, digamos que estaba en la orilla de la ventana, estaba a punto de caer y morir espiritualmente, hermano, pero él estaba alerta. A ver, diga conmigo, estaba alerta. Estaba pensando en las cosas de Dios, él estaba concentrado en las cosas de Dios, que utilizó precisamente esa cercanía con Dios para defenderse de no caer. Cuando le responde a la mujer y le dice, ¿sabes qué? Voy a pecar contra Dios y contra Potifar si hago eso. Todo me es lícito, yo puedo hacer todo lo que quiera, yo soy el mandamás en esta casa, pero no te puedo tocar a ti. ¿Qué es lo que hizo? Él se retiró de la ventana, se quitó de esa situación que lo comprometiera, salió huyendo, hermano, corrió. La mujer todavía lo quiso detener y le quitó las ropas, dice la Biblia. Pero él salió huyendo, quitándose de esa situación. Tal vez si a Eutico le hubieran dicho, oye Eutico, no te acerques a la ventana, ¿verdad? Mejor vente para acá donde estamos estudiando la palabra, pues hubiésemos estado platicando otra historia. Pero Eutico fue vencido, hermano. Y hay gente que se pone en el filo de la ventana y dice, no, a mí no me va a vencer, yo soy equilibrista. Y ahí van en el filito y ahí están, pensando que pudieran caer en el pecado, ¿verdad? Y ahí están ellos en el filito, de repente son vencidos. ¿Y qué sucede? Muere. Pobre Eutico que murió. Pobrecito Eutico, hermano. Mire, ciertamente tenemos un Padre misericordioso. Ciertamente tenemos un Padre que ha dado todo por nosotros.
pero debemos también ser hijos responsables. A ver, dile al que está al lado, sé un hijo responsable. Atentos. Personas que asuman el compromiso de mantener ese enfoque con Jesús, de mantener ese enfoque con Dios. Ciertamente, hermanos, debemos de cuidar nuestra relación con Él, porque las tentaciones, hermanos, del mundo están a la orden del día y buscan hacernos caer espiritualmente. Están ahí buscando que nosotros caigamos. Por eso el Señor nos advierte que el que persevere hasta el final, ese ha de ser salvo, es decir, el que resista, el que esté concentrado, el que esté atento en las cosas del Señor, el que no se duerma, no buscando un poco de comodidad, vaya a ser que sea vencido por el pecado, sea vencido por lo malo, y entonces la tentación lo seduzca y termine cayendo. Sería una desgracia, hermanos. Hay personas que conocemos que han caído porque se confiaron. Hay personas que han caído porque se distrajeron, hermanos. Hay personas que buscan jugarle, ¿verdad?, al vivo, estar en el filito ahí pensando a mí no me va a pasar, y de repente terminan cayendo, terminan muriendo espiritualmente. Yo sé que hay gente que de repente nos invita para estar en esos lugares. Hay gente que nos quiere convencer para que nos distrajamos. Y nos llevan a querer acomodarnos en sitios que puedan propiciar una situación que afecte nuestra vida espiritual. Mejor tomemos la reacción que tuvo José y salgamos de ahí. Hay que sacarle la vuelta, ¿sabes qué? No, esto me compromete, esto me puede llevar a yo pecar, a fallarle a Dios, y mejor, ¿sabes qué? Mejor me voy. Pero lo que más me gusta de esta historia, hermanos, no es tanto que Eutico haya muerto, sino la reacción de Pablo, la actitud de Pablo. Mire, a veces fallamos como hermanos, a veces fallamos, y no me refiero a hermanos en la carne, hermanos en la fe. A veces fallamos como líderes, como pastores, a veces fallamos cuando una persona cae, porque los empezamos a juzgar. Era muy fácil decir, oye, Eutico fue el culpable. Él fue el que se acercó a la ventana. El único responsable era Eutico, era fácil decir eso. Él se lo buscó, ¿a poco no? Si está muerto es por su propia decisión, él bien pudo estar en medio, pero se fue a la ventana. Es fácil. Y a veces como hermanos, le digo esto, hermano, fallamos porque cuando alguien cae, lejos de levantarlo, lejos de atenderlo, lejos de ir corriendo para otra vez buscar que sea sanado, que sea limpiado o que sea perdonado, lo condenamos y empezamos a juzgar sus actitudes, sus acciones. Por otra parte, le repito, la actitud de Pablo nos debe de hacer reflexionar a cada uno de nosotros, porque Pablo se pudo haber molestado, ¿a poco no? De repente, si usted está hablando, es molesto que no te presten atención. Yo a veces soy muy evidente cuando eso me pasa y me molesto. Y luego digo, ¿sabes qué? Pues mejor después te hablo cuando estés dispuesto a escuchar, porque estoy hablando como loco y no me pones atención. Y lo he dicho, y los que están cercanos a mí saben cómo es esa situación. Y Pablo pudo haberse molestado, es natural, hermano. Sin embargo, él vio más allá de la circunstancia. ¿Sabe lo que vio Pablo? Él vio la necesidad. Vio esa necesidad, hermanos, de rescatar a Eutico. Porque Eutico era importante para Pablo. Y precisamente cuando algo es importante, pues tenemos la atención y tenemos el cuidado para eso que es importante, ¿a poco no? Y Eutico, como se durmió, Pablo se fija en la necesidad y no juzgó. A ver, diga conmigo, no juzgó. Y lo mejor de todo, ¿sabe qué? No lo dejó tirado en el piso. Porque al asomarse a la ventana y ver después de un tercer piso, dice, no, pues ya se murió, ya se mató este amigo, ya. Pues ya háblele a la ambulancia o al CEMEFO, o no sé qué hubieran en ese entonces. Pues ya la pena, se murió, pobrecito, vamos a tomar café. Empiezan a consolar a la familia, pero ahí lo dejan tirado.
La actitud de Pablo me conmueve porque él hizo todo lo contrario. Cuando lo miró tirado en el piso, hermanos, fue corriendo y lo abrazó. No sé si usted entiende la dimensión de lo que estoy hablando, hermano. Pero cuando Eutico estaba tirado en el piso, muerto, la actitud de Pablo fue correr a él y abrazarlo. Fue y lo abrazó, hermanos, y entonces ocurrió el milagro que relata la Biblia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Estamos aquí en el capítulo 20, versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Hay otras historias en la Biblia, hermanos, que hablan de una situación parecida. Por ejemplo, cuando Jairo va a buscar a nuestro Señor Jesucristo, él tenía a su hija, enferma, muriéndose en su casa. Y él en medio de la muchedumbre, ¿verdad?, se abre paso hasta que llega con Jesús y le dice a Jesús: oye Jesús, pues mi hija está muriendo, mi hija está allá, necesito que vayas. Y la actitud de Jesús me gustó, me gusta, me emociona, porque cuando hay una necesidad, hermanos, ellos no se quedan quietos. Jesús nunca se va a quedar quieto. Si tú tienes una necesidad y acudes con Jesús, Jesús no se va a quedar quieto. Y Jesús le dice a Jairo: ¿sabes qué? Vamos, voy a ver a tu hija. Iban caminando hacia la casa de Jairo cuando sus sirvientes, la persona que estaba allá, le mandan decir: ¿sabes qué? Tu hija ya está muerta. Y si a usted una vez le han dado la noticia de que alguien cercano a usted murió, va a entender ese sentimiento que se ahoga en el pecho de uno. Cuando te dicen: ¿sabes qué? Fulano o fulana ya está muerto, hay un sentimiento que trae tristeza y dolor en nuestro corazón. Que es como un nudo que está en la garganta y no lo podemos ni pasar, hermano. No hay saliva que pase ese nudo, ahí está atorado. Y nuestro rostro decae, hay una actitud de mirar hacia abajo y tener una pena en nuestro corazón porque la persona ha fallecido. Pero nuevamente la actitud de Jesús, parecida a la de Pablo, es diferente, porque le dice: no tengas temor, no te acongojes, no se atristece tu corazón. ¿Sabes qué? Tu hija no está muerta, solamente duerme. ¿Y sabe qué? Mucha gente no le creyó. Como mucha gente en este tiempo no cree en las cosas de Dios, no cree en los milagros de Dios, no cree que Dios puede levantar a los muertos, no cree que Dios puede restaurar a las personas, no cree que Dios puede salvar. Y a veces dice: no hombre, ya aquella persona ya déjenla, ya está muerta, ya está metida en esas cosas, ya murió. Pero el milagro de Dios ahí está. El milagro de Dios se hace presente. En el caso de Pablo, corrió a ver a Eutico, lo abrazó y entonces el milagro volvió a ocurrir. Pablo le dice a los que estaban alrededor, a los demás discípulos, le dice: no se alarmen, no tengan miedo, no tengan temor. No está muerto, aleluya. Y eso, ¿sabe qué me recuerda? Cuando la gente estaba orando por nosotros y andábamos muertos nosotros en nuestros delitos y en nuestros pecados, alejados de Dios. Y alguien corrió y nos abrazó. Y alguien siguió diciendo: no está muerto. Se cayó, sí, anda mal, sí, está a lo mejor metido en cosas malas, sí, pero no está muerto. Y aún si estuviera muerto, dice la palabra del Señor, que el que quede en Cristo, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar, hermano? Vivirá, aleluya, dele un fuerte amén al Señor. Eutico volvió a la vida, hermano. Eutico volvió a estar vivo. Y si usted y yo estamos firmes y vemos que alguno de nuestros hermanos caen, lo menos que podemos hacer es ayudarlo a levantarse. Ayudarle, tenderle la mano, hermano. Eso va a demostrar el amor que nosotros tenemos para con el prójimo. Eso va a demostrar que el amor de Cristo está en nosotros. Porque el amor no es de palabras, el amor es de acciones, hermanos. El amor se demuestra. El amor, hermanos, no solamente son palabrerías que quedan en el aire, no, son acciones que se hacen. Por eso, si usted y yo procuramos ser los hijos que decimos ser, los hijos de Dios, pues debemos hacer las cosas que Jesús hacía, como hijo también. Buscar
ayudar al demás, al que está caído, hermanos, depositando nuestra confianza en el Señor para poder ayudar. Y yo recuerdo, hermano, cuando estaba fuerte lo del COVID, cuando estaba en su apogeo la pandemia, gente muriendo en los hospitales, gente que vivía encerrada en su casa, temerosa, llena de muchos artilugios, ¿verdad? Ya tenían mascarillas, tenían caretas, tenían guantes, casi se ponían trajes de astronauta para que no hubiera contaminación, según ellos. En medio de todo eso, teníamos una reunión de pastores y surgía esa pregunta: oye, si alguien enfermo de COVID, alguien que está enfermo, que te puede contagiar, te pide que vayas y ores por esa persona, ¿vas a ir a orar por él? La respuesta, hermano, no tuvo duda. Inmediatamente todos dijimos, por supuesto que sí. Porque no hay poder en este mundo que sea más poderoso que Dios. Porque confiamos en el poder de Dios. Porque el Señor nos ha dicho en su palabra, y estas cosas seguirán a los que creen. Tomarán serpientes, hermanos, hollarán alacranes y demás, y no les va a pasar nada. Por eso le digo que cuando nosotros dudamos de las cosas de Dios, pues nos ponemos en esa situación como Eutico, estar en el filito de la ventana a punto de caer. Depositemos nuestra confianza en el Señor. Ayudemos a los demás. No necesita ser el pastor. Aconseja a otro que veas caído, que veas que está perdido. Anima a aquel que no ha venido, aquel que ha dejado de buscar a Dios. Impulsa a otro, hermano, que veas que tiene una necesidad. Ten cuidado también tú de no caer. Ten cuidado tú de no caer sobre todo en la soberbia y creer que nunca te va a pasar nada. La Biblia misma nos dice, aquel que está firme, procure que no caiga. Aleluya. Porque muchos podemos estar en el filo, hermanos, de una ventana. Nadie nos tiene garantizado nada. Nadie puede decir, yo no voy a caer. No, eso es mentira, hermanos. No, si nosotros pensamos eso, estamos cometiendo el mismo error que cometió Eutico. Confiarnos. Y ya ve lo que le pasó, pobrecito Eutico. Cayó muerto, aleluya. ¿Ah? Dice la palabra del Señor, el que piense estar firme, mire que no caiga. Aleluya. Por eso, la actitud, hermanos, de Pablo es la actitud correcta cuando alguien está en esa desgracia. Dice, después del versículo 10, donde dice Pablo que estaba vivo, sigue el 11 y dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Siguió predicando. No por el evento de Eutico se detuvo la predicación, sino todo lo contrario. Siguió predicando, siguió hablando de las cosas del Señor. Todo siguió como si no hubiera pasado nada. Y dice el versículo 12, léalo conmigo. Y llevaron al joven, ¿cómo? Vivo. Vivo. Aquel que estaba muerto. Aleluya. Es una bendición, hermanos. Es una bendición poder contribuir para que alguien viva. Y hoy usted y yo tenemos esa oportunidad en nuestras manos. Contribuir para que alguien viva. Pero tenemos obviamente que tener la actitud que tuvo Pablo. Lejos de juzgar, salir corriendo y abrazarlo. Busquemos a nuestros hermanos que no han venido. Busquemos a aquellos que se han alejado. Busquemos que aquellos que se confiaron, ¿verdad? Pensando que ya porque se habían bautizado o ya porque estaban leyendo la Biblia o asistían al templo, dejaron de hacerlo. Aquellos que como Eutico cometieron un error y se cayeron, hermano. ¿Se imaginan, por ejemplo, que a Eutico le hubiera pasado eso en otro lugar donde no estuviera Pablo? En otro lugar donde no hubiera alguien que se preocupara por él. ¿Qué hubiera sido del pobre Eutico? Pues hasta ahí llegó. Hasta ahí. Y la gente hubiera dicho, pues él se lo buscó. Él encontró lo que andaba buscando y ahí está. Pero fue una bendición para Eutico estar en un lugar donde había gentes que le creían al Señor. Fue una bendición para Eutico de parte de Dios que él estuviera entre personas que le creían a Dios. Y yo sé que usted, hermano, le cree a Dios. Así que le voy a invitar a que vaya, como lo hizo Pablo, y busque a un Eutico que está caído.
Busque a alguien que no se haya congregado ya. Busque a alguien que tenga esa necesidad y dele otra vez, hermano, ese amor que volvieron a la vida a Eutico. Porque solamente una persona que tiene amor va y se arroja sobre aquel que estaba muerto. Solamente alguien que tiene amor va y abraza a aquel que está en el piso, está destrozado. Solamente el que ama al Señor realmente va y hace algo, hermano. Porque Pablo no se quedó mirando, él fue y obró y actuó. Usted y yo tenemos la oportunidad de hacerlo. Vayamos, vayamos. Porque el Eutico que puede estar ahí tirado, posiblemente sea alguien que nosotros amamos. Un padre, una madre, un hermano, un hijo, un familiar, alguien cercano, que lo vimos caer y que no hicimos nada. Que lo vimos caer y pasamos de largo, como aquel sacerdote, aquel levita, cuando aquel hombre había sido asaltado. Y ahí lo dejamos, ¿verdad? Ya está muerto, mejor, para que no me contamine, pues me voy a seguir de frente. A lo mejor alguien cayó y lejos de buscar rehacer nuevamente su fe en el Señor, lo empezamos a juzgar. Quitemos ese carácter, ese pensamiento de nosotros y busquemos al Eutico que tenemos cerca. ¿Qué le parece si lo hacemos en el nombre del Señor? Pongámonos de pie entonces, hermano. Pongámonos de pie y veamos esta necesidad que hay para